Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Em, a todos les compartí por el WhatsApp el documento de especificación de requisitos. Nosotros estamos en la guía, en la parte de los métodos o los modelos de desarrollo. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí para explicarles este documento, que es el documento de especificación de requisitos, em, para que sepan cómo se diligencia. Bueno, en este documento van a encontrar que ya está aquí el espacio, lo que esté entre corchetes, no, entre símbolo mayor y menor, es algo que ustedes deben reemplazar, ¿sí? No vayan a dejar el signo mayor y menor. Quiere decir que todo lo que esté aquí tienen que reemplazarlo por lo que dice ahí el texto. En este caso, nombre del proyecto, ¿sí? La empresa, a qué empresa le están haciendo el documento y la versión del documento. Vamos a arrancar siempre con la versión 1.0. Cuando son ajustes, digamos, cuando es el mismo objetivo, el mismo fin del proyecto, y hay pequeños ajustes, uno le coloca versión 1.0, 1.1, 1.2, etcétera, etcétera. Cuando ya hace un cambio general, entonces ahí sí ya podríamos decir que hablamos de una versión 2, ¿sí? Pero cuando son ajustes menores al documento, le llamamos versión 1.1.2, la que vaya siguiendo en el orden. Entonces, aquí van a encontrar ustedes siempre entre corchetes la explicación de cómo ir llenando los documentos, qué tipo de letra, cómo se debe imprimir, etcétera, etcétera. Aquí ustedes van a encontrar en la segunda hoja un tema que dice historial de revisión, pero también van a encontrar una cabecera, ¿sí? ¿Cómo acceden a la cabecera? Dan doble clic en la parte donde está la cabecera y aquí reemplazan el nombre del proyecto. Este documento lo dejan tal cual, es el documento de especificación de requisitos. La versión la dejan, lo que sí cambiarían ustedes es la fecha, ¿sí? Bueno, aquí el historial de revisión, ¿qué quiere decir? ¿Quién hizo el documento? Si hubiera ajustes al documento, colocamos una nueva fecha, la versión que quedó con el documento, qué ajuste se le hizo al documento y quién hizo el ajuste al documento. Ustedes, por ejemplo, están trabajando en grupos de máximo 3 personas. Podrían hacer que una revise el documento, luego la otra revisa el documento y mire si hay ajustes, pues los sugiera o los haga y le coloca su nombre y dice qué fue lo que ajustó y el otro compañero, el tercero, también revise y haga ajustes, ¿sí? ¿Quién más puede revisar? Esto lo puede revisar el cliente, ¿no? Y si el cliente dice, no, mira, acá está mal, entonces usted va y hace el ajuste y vuelve y coloca su nombre. Usted mismo puede hacer el ajuste varias veces. El ejercicio que yo les digo que lo que cada uno de los integrantes del grupo lo haga es para que todos tengan su punto de vista y todos participen. Pero puede ser una misma persona que esté haciendo cambios. Bueno, seguimos. Aquí en la parte final es como los datos de la empresa que hace el documento de especificación de requisitos, es decir, ustedes como empresa. Aquí ustedes pueden colocarle su nombre y sus datos básicos. Bueno, la tabla de contenido. La tabla de contenido es la información que vamos a ver aquí dentro de este documento. Van a encontrar el propósito, el alcance, definiciones, acrónimos, es decir, palabras claves, abreviaturas, ¿sí? Eso se da sobre todo en empresas que manejan, por ejemplo, fórmulas, ¿no? Por ejemplo, KL, quiere decir kilo, MT, metro, puede hacer que una empresa lo maneje diferente. Entonces, las definiciones, acrónimos y abreviaturas también van para entender las siglas que utiliza el cliente. Una apreciación global, una descripción general de las funciones, restricciones y por último van ya los requerimientos funcionales y los no funcionales. Y los apéndices, recuerden que los apéndices son como los anexos. Bueno,
Entonces empezamos. El documento, aquí usted hace una introducción, ¿sí? Un panorama de para qué es ese documento de requisitos, el propósito que va a tener este documento, lo describe usted completamente, qué propósito tiene este documento, usted ya sabe, este documento tiene el propósito de mostrar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema XYZ, que usted ya haya escogido. Deme un segundo, yo verifico si está grabando. Así está grabando, ok. Listo. El propósito, ¿cuál es el propósito que tiene este documento? Pues usted ya lo va a analizar y lo va a discernir. ¿Qué propósito tendría este documento en su desarrollo del software? El alcance. Recuerden que el alcance es qué es lo que va a hacer este proyecto, ¿no? O sea, que hasta dónde llega. Definiciones, acrónimos y abreviaturas, como les dije, es un glosario, prácticamente un diccionario de palabras claves que utilice la empresa o incluso el mismo analista para que la persona que vaya a revisar el documento entienda si hay palabras o abreviaturas o acrónimos. Referencias. Aquí colocamos todas las referencias si nosotros estamos basados en documentos. Tiene que colocar el documento por título, si es un reporte, el número del reporte, la fecha, si es un documento que se publicó en alguna página, colocarlo también como referencia. Y esto pasa sobre todo cuando se van a hacer desarrollos para empresas que están documentadas o, por ejemplo, vamos a hacer un desarrollo que debe estar cobijado bajo las leyes del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo fuese a hacer un software, digámoslo así, para registrar una base de datos de afiliados al régimen subsidiado de salud, ¿sí? Digamos aquí ¿qué empresa? Aquí creo que hay Mayamás, en Sanar, antes existía una Caprecom. Entonces, por ejemplo, ellas tienen que generar bases de datos de afiliados, pero con base a, a una norma que tiene el Estado. Entonces, uno ahí pone de referencia la norma, de dónde la puedes cargar, qué resolución, etcétera, cuando me aplica para que tenga en cuenta el momento de desarrollar y generar informes. Ese es un ejemplo, ¿no? Puede ser que en el caso de ustedes no aplique. Si es, por ejemplo, para colegios, ya que algunos compañeros tienen ahí, por ejemplo, se puede verificar si ellos van a generar algún informe para la Secretaría de Educación y tendrían que relacionar ese documento donde exige o dice cómo debe ir el informe. Y así para cualquier otro tipo de empresa que requiera una referencia a un documento. Apreciación global, usted puede colocar no sé, una apreciación global del proyecto. Viene la descripción general del producto como tal, o sea, el sistema y sus requerimientos, algo general como una visión general. ¿Qué quiere decir ahí? Por ejemplo, se va a realizar un sistema para el colegio tal, donde los profesores van a poder subir sus calificaciones y los estudiantes y padres de familia podrán consultarlo. Eso es una descripción general de lo que va a ser el sistema. Perspectivas del producto. Acordémonos que perspectivas es como una visión, ¿no?, del producto. La relación que tiene este producto con, digamos, con mi cliente. ¿Qué perspectiva tiene el producto? O sea, el producto pretende optimizar el registro de notas y la consulta de notas en tiempos de pandemia para que se haga a través de Internet. Bueno, con funcionalidades propias de Internet, optimizado y que se pueda ver en diferentes dispositivos. Esa puede ser una perspectiva del producto. Perspectiva es cómo yo lo visualizo. Funciones del producto. Entonces, aquí ustedes van a describir de manera general cuáles son las funciones que va a tener su producto.
Si nos vamos al caso de uso de articulación con la media, las funciones que tenía el producto, ¿cuál era? Era permitir inscripciones de colegios, permitir el control y asignación de instructores, registro de novedades y generación de informes. Ese era un ejemplo. Ahora sí, ¿qué son las características de usuario? ¿Qué características tendrá la comunidad y expectativas con referente al software? Características del usuario. A veces el sistema requiere que el usuario tenga un conocimiento mínimo del sistema. Por ejemplo, de cómo aprender a apagar un computador, cómo utilizar Internet. Entonces, si hay algunas características de usuario que deban existir, debo colocarlas. Restricciones. Bueno, son los problemas o digamos que se puedan presentar al momento de empezar el desarrollo o hacer el sistema, ¿no? Atención y dependencias. Esto quiere decir lo que necesita mi software para cumplir los requisitos. Entonces, en atención e independencias, por favor, lo que necesita mi software o lo que va a necesitar para poder cumplir con esos requisitos que van a ir aquí en este documento. Si requiero, por ejemplo, de algún documento adicional, como por ejemplo, manuales de funcionamiento, ¿sí? De algunos empleados, lo debo colocar ahí. Si requiero, por ejemplo, cuando vamos a hacer un software de ventas, recuerden que un software de ventas que utiliza un sistema, una aplicación, requiere, por ejemplo, de un sistema, perdón, de una asignación de facturas digital. Entonces eso usted lo pide. Se requiere la asignación y la resolución de la factura digital, un ejemplo. Bueno, ahora sí, por último vendrían los requerimientos específicos. Esos son ya todo a detalle los requerimientos que va a necesitar, ¿sí? ¿Cierto? El sistema para que satisfaga a mi necesidad para poder cumplir con el desarrollo de la aplicación. Y aquí ya volvemos al tema que yo les había explicado, requerimientos funcionales. Y aquí vamos a colocar y vamos a describir los requerimientos funcionales. Les recuerdo que los requerimientos funcionales son aquellos requerimientos que me dicen cómo va a funcionar el sistema como tal, ¿sí? Entonces, miren, lo mismo que teníamos en el documento, ¿sí? Cuando estábamos hablando de procesos, aquí miren, esto que ustedes ven aquí, que dice ejemplo de reporte de un requerimiento, es lo que ustedes van a registrar aquí, pero ya en una tablita. Entonces, aquí aparece un cuadrito. Entonces, ustedes van a tener que copiar y pegar varias veces este cuadro para cada requerimiento, ¿sí? Aquí aparece una sola vez. Ustedes deben copiar y pegar varias veces el cuadro para cada requerimiento. Un ejemplo, este es un requerimiento, yo copio, me voy al final, ¿sí? Aquí, le doy pegar. Y ya pegué otro cuadrito para un segundo requerimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué lleva esto? Lo mismo que hablamos aquí en el documento, código, un código, ¿cierto? El nombre del requisito, del requerimiento, la fecha en que creamos este requerimiento, grado de necesidad. Aquí sí les voy a pedir el favor que ustedes hagan una tablita personal donde ustedes pongan un grado, grados de necesidad. Ustedes pueden decir, no, yo voy a manejar grados del 1 al 5, donde grado 1 es muy, muy necesario y 5 no es tan necesario, está como en el último nivel. El otro puede decir, no, yo voy a manejar el grado con letras A, B, C y D, y la letra A es prioritario. Entonces, es como usted se invente este sistema de grados de necesidad, o sea, qué tan urgente es el requerimiento. Aquí va una descripción detallada del requerimiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el requerimiento puede ser
formulario de inscripción. ¿Sí? Aquí el requerimiento es requerimiento funcional 1. La fecha, ustedes colocarán la fecha. Grado, yo le voy a colocar un grado 1. Y la descripción. Entonces, aquí usted ya empieza. Se requiere un formulario con los siguientes campos. Nombres, apellidos, ciudad, tipo documento de identificación, etcétera. Y ustedes van a colocar todo lo que ustedes crean. Entradas. Recuerden que la entrada es quien suministra esa información. Si hay alguna fuente que traiga esta información. Recuerden que no todo necesariamente es una entrada desde la parte manual del usuario. Una entrada también puede ser, por ejemplo, cuando yo le doy generar informe. ¿La entrada cuál fue? Un botón, una orden del sistema, ¿sí? Una base de datos. La entrada es la información que está en la base, o la fuente es la información que está en la base de datos. La entrada fue un botón. ¿La salida qué es? La salida es un archivo plano y el destino, o sea, ¿para quién iba dirigido esto? ¿Qué restricciones podría tener este requerimiento? ¿Qué restricciones? Por ejemplo, formulario de inscripción. Una restricción. Por ejemplo, que la persona esté logueada en el sistema. Un ejemplo. ¿Sí? Eso podría ser una restricción. Ahora sí, recuerden que ustedes crearon un mapa de procesos. Aquí van a colocar a qué proceso pertenece. Aquí, ¿en qué parte estaría involucrado ese requerimiento del mapa de procesos de la empresa? Si hay algún efecto colateral, deben describirlo, ¿no? Si hacemos esto, podría pasar que afecte tal área o tal cosa. Entonces lo colocan. Si no hay daño colateral, no colocan nada. Si no hay restricciones, pues no le van a colocar, no aplica. Y acá no aplica. Y así sucesivamente siguen con el siguiente requerimiento. Y va hasta que cumplan con todos los que ustedes crean que son necesarios. Por ejemplo, en restricciones, yo podría colocar restricciones de este requerimiento. Validar los campos que sean nombre y apellido, que sean tipo texto. Ciudad tipo texto. Donde dice tipo documento. El tipo documento debe ser un campo de selección. Si hubiese ahí un campo email, yo colocaría el campo email se debe validar por el sistema que solo permita correos electrónicos. Si hay un tipo numérico también, que el sistema me valide que solamente pueda ingresar números, ¿sí? Ahora sí, vámonos a la tabla de los requerimientos no funcionales. Los no funcionales, ustedes ya saben cómo son los no funcionales. En este caso yo pongo el RF, requerimiento no funcional 01, nombre del requerimiento, sistema operativo, bajo qué sistema operativo, la fecha, el grado de la necesidad, y aquí colocarle el sistema debe permitir operarse en un sistema operativo Windows. Listo. O un servidor Windows. O aquí puede ser un sistema operativo Linux. ¿Sí? Entonces ya sabemos, ya tenemos una restricción no funcional. Aquí hay un requerimiento y aquí es una partecita adicional de los no funcionales, que es requerimientos de interfaz de usuario. Es decir, si hay algún requerimiento adicional sobre cómo debería funcionar el sistema. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí, el sistema debe adaptarse a diferentes resoluciones. Entonces aquí yo le voy a colocar requerimiento interfaz de usuario, RIU. Y aquí le RIU 01. Requerimiento interfaz de usuario y aquí le coloco
visualización del sistema. Y aquí yo le pongo el sistema debe poder adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla. Y aquí especifico qué resoluciones. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Y ahí terminarían. Y si necesito más requerimientos de interfaz, pues copian, perdón, le damos aquí, copiar y pegar. Y colocan otro, requerimiento número 2. Aquí es entrada al sistema. Entrada de información al sistema. El sistema debe poder ingresar información desde pantallas táctiles. Entonces hay pantallas que hay a veces, no sé si ustedes han entrado a veces a supermercados donde ustedes manipulan la pantalla y ahí colocan los números o se van tecleando los números solamente con pantallas táctiles y le van enviando la información. Por ejemplo, los que entran al Banco Bancolombia, ellos tienen una pantalla táctil donde usted solicita su turno y qué tipo de turno. Entonces también puede ser un requerimiento de interfaz de usuario. Listo, chicos. Esto es el documento de requerimientos, la especificación de requerimientos o documento de especificación de requisitos. Esto es simplemente llenarlo y diligenciarlo así bien bonito. Reemplacen, aquí está la descripción, aquí les indica. Recuerden que aquí les indica, hay una breve descripción de qué es el alcance, qué es el propósito y todo para que lo llenen, ¿sí? Y con este video pues ya hemos hecho un ejemplo de los 3 tipos para que lo llenen. Bueno, a continuación, antes que nada, preguntarles si tienen alguna duda sobre este documento. Si no hay dudas, pues continuamos. ¿Hay dudas, chicos? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Y el siguiente documento es el documento de stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Los stakeholders son los usuarios del sistema. La plantilla que yo les envié a ustedes tiene el campo vacío para llenar, ¿sí? Aquí lo ven, y dice, tiene una breve explicación de lo que van a utilizar ustedes. Víctor. Sí, escucho. Cuéntame. No, qué pena. Pensé que se había quitado la pantalla, pero no. No, tranquilo. Ok. Bueno, listo. Este documento, que es el de los stakeholders, que también les envía el WhatsApp, es para llenar, y aquí hay 2 pestañas. Dice plantilla stakeholders, vuelvo y repito. Stakeholders son los usuarios del sistema. Usuarios del sistema. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se llena un documento de stakeholders. Entonces, lo primero que tiene es el nombre de la empresa. Ustedes van a colocar el nombre de la empresa. Aquí ya tiene el nombre del documento, stakeholders. Y como está aquí, vienen los roles, la definición, el código del rol, el requerimiento funcional o servicios que espera el sistema desde este rol. Vamos a colocarle, si hay un usuario externo, lo vamos a colocar. Si hay un usuario externo en este requerimiento, lo vamos a colocar. Entonces, miren, aquí hay usuarios internos y usuarios externos. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Aquí tenemos como usuario interno de la empresa transportadora ABC el gerente de operaciones. Entonces aquí le vamos a colocar el stakeholders o el SHI1. ¿Quién es? El rol es gerente de operaciones. ¿Qué es la persona? Persona encargada de dirigir, coordinar, planificar y controlar las operaciones, aumentando los procesos de calidad y producción. Entonces ustedes colocan el rol que hace esa persona en la empresa. Si estamos hablando del colegio, entonces van a colocar el coordinador, el profesor y si hay otro involucrado más también.
internos, ojo. Entonces, ¿qué hace este gerente de operaciones? Este gerente de operaciones interactúa en el requerimiento funcional 01, que es generar informes que le permitan tomar decisiones. Entonces, por eso ya debe estar realizado el documento de especificación de requisitos, porque ustedes los códigos de los requerimientos funcionales los van a traer de ese documento. O sea que este sería el segundo que se hace. Otro, tenemos el Stakeholders 2, director de alistamiento y distribución. Es el responsable de garantizar que las pruebas de entrega y devolución correspondientes al cronograma sean descargadas. Este es un ejemplo, ¿no, chicos? Este rol o este usuario va a interferir en dos requerimientos funcionales del sistema. ¿Cuál? El primero, registrar el cronograma de pruebas y entrega y devoluciones. Y en el segundo requerimiento, que era realizar el seguimiento del cronograma de actividades diariamente. Y así sucesivamente van a haber más roles y más requerimientos a los cuales afecta. Ahora sí tenemos los stakeholders externos, los SHE de externos. Lo otro era SHI de interno y este SHE de externo. Bueno, aquí tenemos los clientes, los que van a utilizar el sistema como clientes. Persona que solicita la distribución de su material. ¿En qué requerimiento funcional está? En consultar sus paquetes. Esto pasa, por ejemplo, cuando uno compra en línea, compra en una página de internet en línea, uno se registra como usuario y dice mi perfil o mi cuenta. Y yo entro y puedo ver lo que compré y en qué estado está mi paquete. Luego, aquí hay otro cliente externo, los proveedores de la empresa. Entidades que suministran los productos y o servicios para llevar a cabo las entregas. Entonces, afecta aquí dos requerimientos, el 10 y el 11. ¿Y qué funciones tenían? El 10, recolección de proveedores, y el 11, consulta estado de entrega de sus productos. Entonces, el sistema, aquí lo que me quiere decir, el sistema va a tener una parte o un modulito donde yo voy a poder ver la relación de mis proveedores, y voy a tener también una parte donde el proveedor va a consultar si yo recibí o no su pedido. Y así sucesivamente van a ir colocando ustedes los stakeholders. Vuelvo y repito, SHI son stakeholders internos y SHE stakeholders externos. Internos dentro de la empresa y externos fuera de la empresa. Y abajo, como miren que yo registré y relacioné los requerimientos en esta parte donde dice código, en esta columnita, en la parte inferior vamos a relacionar esos requerimientos nuevamente, pero ya de una manera más resumida. Requerimiento funcional 01, el nombre del requerimiento y la descripción. Mire que ya no va la tablita completa que estábamos haciendo nosotros, que llevaba el código, la descripción, la fecha, el grado, el destino, la salida, la fuente. No, ya no va. Es más resumido. Entonces, van a relacionarlos aquí. Y aquí están los requerimientos no funcionales de interfaz de usuario. Requerimientos no funcionales de interfaz de usuario. Y requerimientos no funcionales para el desarrollo y desempeño de la seguridad. Aquí va a haber un ejemplo. Y requerimientos no funcionales relacionados con el hardware y el software. Miren que aquí estoy relacionando los requerimientos funcionales y luego los no funcionales. Esto es todo lo que va a utilizar los requerimientos que van a afectar o van a verse afectados por cada usuario. Entonces vamos a mirar el primero. Dice, la información se muestra al usuario en forma clara. Estamos hablando nuevamente de los stakeholders. Teniendo en cuenta que entiendan los contenidos, propicia texto alterno para que el contenido no sea solamente textual y de tal forma que pueda ser transformado en formatos necesarios para usuarios con discapacidades. Mira que aquí está un requerimiento no funcional de interfaz. Que pueda descargarlo, que tenga otra opción, por ejemplo, para los discapacitados, que yo le pueda dar clic y yo escuche, que solamente pasando el mouse, por ejemplo, suene un audio.
Eso ya depende entonces si es para una persona discapacitada. Otro, el contenido debe ser adaptable para ser presentado en diferentes formas sin perder información ni estructura. ¿Adaptable qué quiere decir? Que se pueda visualizar en diferentes dispositivos. Debe permitir a los usuarios ver y escuchar el contenido, incluyendo la distinción entre lo menos y lo más importante. Entonces, debe permitir a los usuarios ver y escuchar. Entonces, estamos hablando de un sistema que está pensando en personas con limitaciones. Otro, operable. Los componentes de la interfaz de usuario y su navegabilidad deben ser manejables. ¿Qué quiere decir? Que sean de fácil uso. El teclado debe contener todas las funciones activas. Entonces, habrán sistemas, por ejemplo, que utilicen la tecla F1, F2, F3. Son teclas de función que se programan dependiendo del programa. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan Word y utilizan la tecla F1, cada programa tiene una función diferente para esa tecla. Si utilizo otra aplicación, va a tener otro programa diferente. En Windows, por ejemplo, la tecla F4, ¿qué me permite hacer cuando no estoy dentro de un programa? Con la tecla F4 yo cierro el programa. ¿Sí? Entonces, dependiendo del programa, va a tener una función. Comprensible. Tanto las operaciones como la información contenida en la interfaz deben ser comprensibles por los usuarios legibles. Entonces, ya estamos hablando ya de requerimientos visuales que ustedes, pues no sé, a quien les sirva algo de aquí lo puede hacer y el que no, pues ya colocará sus requerimientos visuales. Y aquí tiene un nombre, miren, de receptible, de operable, comprensible y la robustez que va a tener el sistema. Requerimientos no funcionales para el desarrollo y desempeño de la seguridad. Estamos hablando de la escalabilidad, la mantenibilidad, el rendimiento, el espacio de almacenamiento, la fiabilidad y la seguridad. Por lo general, todos van a utilizar esto ustedes. Simplemente que lo van a ajustar, la descripción la van a ajustar a la necesidad de quién, de la empresa a la cual están haciendo ustedes el sistema. Requerimientos no funcionales relacionados con el hardware y el software. Lo mismo, miren. El requerimiento funcional 11 se llama impresora, no funcional, perdón. Se llama impresora láser, que me va a permitir cumplir con el requerimiento funcional 01, que era informes. El requerimiento funcional 03 y 05, informes. ¿Por qué? Porque cuando el sistema genera un informe, yo debo tener la opción de ¿qué? De poder imprimir. Requerimiento funcional 12, imprimir etiquetas. Entonces, si mi sistema es un sistema que va a imprimir, digamos, códigos de barras, yo tengo un sistema para ventas, ¿no? Y el sistema para ventas me permite pasar el producto y que el producto se cargue automáticamente. Entonces, también tendrá el sistema un sistema de generación de etiquetas. Dime, Juan Felipe. No. Se activó la manito, entonces. Listo, ya le bajamos la mano. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, si mi software es de ventas y yo meto productos por código de barras, entonces él también debería tener el sistema para generar los códigos de barras. Y esos códigos de barras deben estar impresos o se deben imprimir como etiquetas, ¿cierto? Entonces debería tener una impresora que permita imprimir etiquetas. Hardware. Recuerden que hardware es la parte física que necesita el sistema. Por ejemplo, en el software que yo le hice a WasYadi, que era un sistema que se manejaba por pantalla, el requerimiento de hardware era que debía ser un computador con pantalla táctil para que se pudiese visualizar la aplicación y poder digitar desde ahí. Software. La aplicación se desarrolla en qué lenguaje de programación, ¿sí? Entonces yo le coloco JSP, por ser un lenguaje de programación orientado a la web. JSP es uno, PHP es otro, HTML es otro, JavaScript también funciona con HTML. Entonces, eso ya, digamos, ustedes, dependiendo de la idea de la aplicación que ustedes tengan, esa partecita me la pueden consultar a mí y yo les voy a decir qué lenguaje de programación pueden utilizar. ¿Sí? Por lo general, de una vez les digo, miren, y vayan anotando, vamos a utilizar, pueden utilizar Java, PHP, HTML, HTML5 de una vez, CSS3,
que es para estilos, que es para visualización. Por lo general se utiliza mucho JavaScript